Bienvenidos a Microsoft Access, software perteneciente a la familia de Office. A diferencia de otros software como Word, Excel o PowerPoint, este software tiene la gracia que les va a obligar a guardar antes de entrar. Entonces, para eso vamos a archivo, archivo nuevo, y ahí base de datos en blanco. Asignamos un nombre a la base de datos, recurso humano y su ubicación. Muy importante saber dónde va a estar ubicado. En este caso va a estar ubicado en mi carpeta documentos. ¿Ya? Ustedes pueden crear una carpeta con el nombre de su proyecto. ¿Ya? Crear. Y ahí empezamos a trabajar. Ustedes están realizando la acción igual, ¿cierto? Ahora. ¿Sí? Recuerden que vamos a ir juntos, pasito a pasito. Ya cerramos ahí. Vamos a cerrar esa tabla. ¿Ok? Para crear una base de datos debemos ir a la ficha crear. Ficha crear, grupo tablas, y ahí vamos a diseño de tablas. Dice, crea una tabla en blanco en la vista de diseño. Puede agregar campos, establecer opciones de índice y realizar otras tareas de diseño de tabla avanzado. Vamos a diseño de tabla y ahí tenemos tres columnas. El nombre del campo, el tipo de datos y una descripción que es opcional. Se estableció que la descripción es eso, ¿cierto? Es una nota adicional en el caso de que el campo no se explique por sí solo. Puede ser en campos complejos, ¿ya? Acá si se explican por sí solo no es necesario. Entonces vamos a comenzar con la tabla área y vamos a crear el código guión bajo área. Recuerde la regla de nombre, no puede contener espacio ni ningún otro carácter. Vamos a definir el tipo de dato para el código área y en la asignatura se estableció que todas las PKs por lo general son numéricas. Entonces vamos a establecer número y con byte es suficiente porque es un campo que va a alcanzar ese largo. Dice tamaño y tipo de números que se escriben en el campo. Los valores más comunes son doble y entero de largo. Si combina este campo con un campo de autonumeración en la relación de 1 a varios, este campo debe ser de tipo entero largo. Con byte es suficiente. Cabe destacar que doble y single son con decimales. ¿Ya? En este caso estamos trabajando con un entero. Determinamos que esa es mi PK. Miren, estimados alumnos, el primer campo es la PK. Después vienen los campos no llaves y al final los campos FK. Porque de esa manera van a estar ordenados, hay una buena lectura. Entonces establecemos ahí la clave principal, dice indica el campo o campo seleccionado como la clave primaria. Mira, qué bonito, deja una llavecita para establecer que esa es mi clave principal o PK. Creamos el código de área y ahora vendría el nombre y el nombre texto corto, largo, 50 y requerido, sí. ¿Qué es lo que hace requerido? Garantiza que el dato sea obligatorio. Requerido sí, ahí dice, mira, hace obligatoria la entrada de campos en este campo. También podrían escuchar otros conceptos como nulo o no nulo, mandatorio o no mandatorio. Ya, ahí está requerido. Observen esto. Ahí está habilitado el botón guardar. A diferencia de Word o de Excel, en Word yo escribo texto y este se puede ir guardando en cualquier momento. O sea, yo voy actualizando el archivo. Acá no, acá se guardan los objetos. Observen que en este rato yo tengo habilitado el botón guardar, es porque tengo que guardar este objeto. Coloco guardar y le vamos a llamar área. Recuerden que los nombres de las tablas son singular. Acepto. Y ahí tengo creada mi tabla área. Cerramos. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Qué debemos hacer ahora entonces? Crear otra tabla. Vamos a ir a crear y vamos a crear la tabla trabajadores. Entonces para eso vamos a diseño tabla. Partimos con el root del trabajador.
trabajador, root del trabajador. ¿Y root del trabajador de qué tipo va a ser? Numérico, entero largo, y este es mi PK. Recuerden que siempre debe tener el apellido la PK porque por regla se podría ir a otra entidad, a otra tabla, entonces tiene que tener. Definimos la clave principal y empezamos a crear los campos no llaves. El nombre, que el nombre es texto corto, 50, ¿es requerido? La pregunta es, ¿todos los trabajadores tienen nombre? ¿Existe algún trabajador que no tenga nombre? ¿Ven? Eso lo hace requerido, obligatorio, mandatorio, no null. Nombre paterno, texto corto, 50, requerido. Materno, texto corto, 50, requerido. Root, nombre paterno, materno. Vamos a crear algunos campos para que vayan viendo el tema. Mira, el sexo, ¿de qué tipo lo guardamos? Podría ser texto y lo dejamos de largo 1. Y acá, mira, para eso podríamos utilizar la glosa. Yo podría decir M masculino, ¿cierto? Y F igual femenino. ¿Ven? Para eso sirve un poquito la... ¿Se le ocurre otra forma? La podría haber declarado número byte. 1 hombre, 2 mujeres. ¿Ya? Ahí va a depender. Si ustedes son los diseñadores de su base de datos. Claro. Pero recuerda que la descripción es una nota adicional que sirve para eso, para entregar como información, ¿no? Vamos a definir la fecha de... ¿Y por qué no guardo la edad nomás al tiro mejor? Porque es un dato que se puede calcular, un dato que va cambiando. Y mira, en la fecha ustedes la pueden elegir fecha, hora, ¿cierto? Y ahí definir si es larga, corta. Corta es lo ideal, ¿cierto? 2 para el día, 2 para el mes y 4 para el año. ¿La fecha de nacimiento requerido? Sí. Y ahora vamos a crear la FK, que es el código del área, y el código del área era numérico y byte. Cerramos y lo guardamos como trabajador. Acepto. Cerramos. Ya tenemos nuestras dos tablas. Cuando ustedes realicen su proyecto, crean todas las tablas y luego van a las relaciones. ¿En qué ficha estaban relaciones? Herramienta de base de datos. En el grupo relaciones, ahí está relaciones. Dice, define cómo se relacionan los datos en las tablas, cómo hacer coincidir campos de identificación o campos de nombre en tablas diferentes. Pinchamos ahí, damos las dos, agregar. Y mira ahora, un área puede tener muchos trabajadores y un trabajador pertenece solo a un área. Entonces, esta PK pasó como FK acá. ¿Qué hago yo para relacionar? Arrastro la PK, mantengo presionado y lo arrastro y realizo la unión con la FK. Ahí está, relaciones, código de área, exigir integridad referencial y crear. ¿Ven? Y ahí formé mi relación. Y de esa forma se crea la base de datos, que una base de datos es un conjunto de tablas con un conjunto de entidades de relación.
Guardamos.